Entonces, amadas hermanas, cuando el Señor nos muestre a lo largo de nuestro caminar, sea en donde vayan a estar ustedes, sea por donde tengan que pasar, recuerden que todo está en perfecto control de nuestro Señor. Como siempre he dicho, hay algunas que empiezan, ¿sí? Hay algunas que empiezan en el kinder, la primaria, van pasando por secundaria, preparatoria, universidad. Son las maneras que puedo decir en una comparación que tenemos para ir caminando, aprendiendo y desaprendiendo, ¿sí? Por eso es que cuando escuchamos a alguien orar, con toda reverencia sabemos lo que representa una oración y al terminar la persona tenemos sí o sí que hacerle ver que algo no está bien con lo que dijo. No por criticar, escuchen, no estamos en el mundo como critican en el mundo, no. Cuando nosotros o cuando alguna de ustedes piensa, es que me juzgó, hemos dicho muchas veces, el aprendizaje que hemos tenido em, es el llevar un juicio sobre ustedes o el que ustedes piensen que las estamos criticando o juzgando. En el pueblo, el juzgar significa defender al otro. Y lo único que se está haciendo cuando uno le dice al otro que no es así como tiene concebido lo que acaba de decir en una oración, sino que le damos el verdadero significado, le estamos defendiendo. Le estamos defendiendo a que cuando esta persona se presenta, este hermano o hermana se presenta delante del Señor, sepa que es con plena conciencia de lo que está hablando. ¿Sí? Entonces, por favor, mis hermanas, no se molesten por eso. Ayer hablaba en la noche, hablaba con una hermana. Hablaba con una hermana y me decía, tiene razón, hermana. Muchas veces de lo que usted ha compartido, yo me he enojado. Pero me enoja y hasta me agarro la panza y la cabeza y no digo nada en el momento, pero digo, sé que es de parte de Dios. Entonces necesitamos nosotros así y yo las comprendo porque a mí me pasó lo mismo. Esto que les estoy diciendo de hace unos años, mi esposo me lo explicaba y como yo todavía no tenía ese entendimiento, me enojaba. Me enojaba y mi esposo me decía, es que vete, estás enojada y estamos hablando de la palabra de Dios, ¿por qué te molestas? Entonces, yo entiendo esto. Yo entiendo que cuando a alguna de ustedes se le dice que dijo alguna palabra mal o así no es, o se le da el verdadero significado, ¿por qué, hermanas? Porque cuando estamos todas en una oración en reverencia, presentándonos ante el tribunal de justicia, mis hermanas, estamos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, de toda la vía galáctea y de este mundo y de otros mundos, de todo lo que existe y lo que aún no pueden entender nuestra mente, de todo lo que Él creó. Delante de ese Dios todopoderoso estamos. Él es juez, pero también es abogado. Y nosotros que somos los culpables, nos estamos presentando como un tribunal aquí en la tierra. Pero la diferencia, la gran diferencia es que aquí en la tierra no hay justicia correcta. Y Él es Hashem Sidekeinu, justicia nuestra y verdadera. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, tenemos que tener esa plena conciencia de lo que vamos a decir, cómo vamos a hablar, con qué reverencia nos vamos a presentar delante de Él. Entonces, lo que yo les comentaba hace tiempo y también lo que acabo de decir ahorita es que tenemos que tener ese entendimiento, hermanas, para poder sobrellevar el que esto no es un juicio. Si todas estamos participando en esta oración, nos hacemos partícipes de lo que la hermana está compartiendo. Nos estamos haciendo partícipes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando
cuando estamos orando. Mucho cuidado. Solamente no es presentarme y hablar por hablar. Tenemos hoy que hablar con conciencia, con la determinación, sí, la que el Señor nos ha otorgado, pero ahora con un entendimiento. Hay muchos hermanitos que me he encontrado yo cristianos en la calle y en el centro comercial y les aplaudo esa valentía de querer orar por alguien aunque los vean. Les aplaudo esa valentía. Pero entran, aquí en México se le dice, como chana por su casa. Entran a la presencia de Dios así porque sí, como si ellos tuvieran, como si estuvieran totalmente bien, como si verdaderamente se merecieran estar ante el Creador Todopoderoso. Así entran, sin conciencia, solamente pensando que es una oración hacia otra persona y ya. No. Así es que hace muchos años que yo me enojé cuando no entendía que era Abba y Ben, o sea, el portador de la herencia de Dios, y Abba, que significa lo no revelado, que conocemos como Padre. Cuando yo esto no lo entendía, sino solamente tenía preconcebida en mi mente un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Que como hay un pastor que se llama Alducin, no sé si lo conozcan algunas, pero es muy renombrado, es muy conocido en el cristianismo. Él sigue predicando de esta manera, que son como como el estado del agua, líquido, sólido y gaseoso, y que no va a dejar de ser agua porque esté siendo hielo o porque esté siendo vapor, que el agua es agua. Es la única manera que él tiene para responder ante esta incógnita para muchos que siguen predicando que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca en la antigüedad se pregonó tal cosa, siempre fue la unicidad de Dios. Y si aún nosotros no la entendemos, no se mortifiquen. Mucho tiempo después, bueno, yo le estoy hablando de 7, 8 años atrás, que no le entendía. Y como eran, cada que leíamos, yo ¿cómo se le podrá decir? Eh, yo insistía en esa necedad de que aunque mi esposo ya lo había entendido y yo no lo entendía, y él decía, no, es que léelo de esta manera, no, yo me enojaba, mis hermanas, pero es la carne, como siempre lo hemos dicho, es esta carne quien no se quiere sujetar, quien se enoja porque tienes preconcebidas muchas cosas y al venirte a dar otra forma de entenderlas, reaccionamos de esa manera humana. Mi esposo me dijo, por eso es que ahorita les acabo de decir, vayan al Señor, vayan al Señor. Tanto Él es amplio en perdonar, como Él dice que si no tienes entendimiento, vengas a Él y Él te lo dará abundantemente. Nosotros no tenemos que ir a otras instancias. Dios, obviamente, a través de su gran poder, le da el entendimiento a muchas otras personas para que nos den esta agua de vida, como nuestro profesor, que tiene este entendimiento del griego, del hebreo, del arameo, y entonces en un sentido original en esos idiomas nos da pues todo esto, ¿no? Que hoy hemos aprendido que es. Entonces, cuando yo me molestaba cada que mi esposo me decía, un día él era muy paciente, es paciente, pero un día él me dijo, ya no más, Ale, ya no más, ya pasó tiempo. Yo ya no te voy a decir lo que ya te he dicho, porque insistes tú en no entenderlo. El Señor te quiere mostrar, pero tú insistes en no entenderlo. Ya no te voy a enseñar.
me dolió. Me dolió mucho porque él es mi maestro, mi esposo. Ya no te voy a enseñar, porque cada que te enseño y cada que nos sentamos, en lugar de que sea bendición, terminamos discutiendo la palabra de Dios. No se discute, Ale. Una cosa es que no estés de acuerdo porque no se te ha revelado aún, pero otra cosa que te pongas enojada con la palabra de Dios, que es santa, justa, buena, nos da todo lo mejor a nuestras vidas. Ya no más, Ale. Él siempre me ha dicho, desde que nos casamos, siempre me ha dicho por mi apellido. Siempre me ha dicho May. Siempre, desde que éramos novios. May. Llevamos más de 30 años. Y cuando él me dice Ale, es cuando él está enojado. Yo no puedo seguir dándote estudio mientras tú sigas con necedades. Ya no más, Ale. Ve al Señor, preséntate ante el Señor y hasta que Él te revele lo que tienes que entender. Porque ya te dio las armas y ya te dio la capacitación y tú sigues insistiendo en lo mismo. Porque ahí dice, el día que el Señor te haga esa revelación, Ale, vuelves a venir conmigo y seguimos estudiando. Mi esposo es duro, al igual que yo. Somos duros porque tenemos que tener el celo del Señor en nuestras vidas. Ya lo hemos platicado aquí en el grupo también. ¿Qué es el celo del Señor? Yo creo que si todas y todos en el pueblo tuviéramos ese celo de Pinjas, ese celo de Elías, de Eliseo, de Isaías, de cuántos personajes, cuántos hermanos de la antigüedad, mis hermanas, lo tuvieron sin temor. Seríamos otras personas, mis hermanas, definitivamente. Así es que me tuve que venir a presentar y mi hermana Elisha con todo mi amor porque sabe que la amo. A todas ustedes las amo en el amor del Señor, por eso son mis amadas hermanas, porque son amadas de Hashem, antes que ser mis amadas hermanas. Son amadas por Él. Por eso es que a todas les hablo así, porque son amadas primeramente por el Señor. Somos amadas por el Señor. Y ese amor, ¿quién es Él? Nos manda a amarnos unas a otras, exhortarnos unas a otras, animarnos unas a otras, orar unas por otras. Pero si todas estamos conscientemente viniendo ante el Tribunal de Justicia diariamente, tenemos que estar en un solo sentir, en un solo ánimo. Cuando la Escritura dice espíritu, de igual manera es el ánimo que Dios nos da. Por ahí alguna hermana en algún momento bueno, no nada más una, varias, me han dicho que tienen el don de discernimiento de espíritus, lo que le pudiera llamar a alguna de ustedes como exorcismo. No existe el don de exorcismo. Por eso es que cuando me vienen con este tipo de cosas, amadas hermanas, yo tengo que decirles en amor, el amor que es el Señor, su escritura, que eso no existe. Eso que tenías preconcebido tiene que empezar a cambiar. Porque cuando dice la escritura el discernimiento de espíritu, no es que tengas el discernimiento de ver espíritus malos, ni fantasmas, no. Lo que quiere decir es que el Señor te ha dotado de un don para discernir el ánimo de las personas que se acercan a ti. Eso es lo que quiere decir, amadas hermanas. ¿No hemos escuchado en algún momento una palabra de alguna persona inconversa que viene a nuestros hogares o nosotros vamos y nos encontramos con tal o cual persona y hemos dicho, al menos acá en México,
Oye, este viene con un espíritu fregativo. ¿No hemos dicho en algún momento eso? Así como hemos dicho o hemos oído, en un estadio de fútbol o en un estadio de cualquier cosa donde haya mucha gente, dicen, estaba lleno de almas. No es que estuviera lleno de fantasmas, de unos entes incorpóreos. Se está hablando de personas. Así que el nefesh o la garganta, que tiene que ver con la vida misma, con la existencia, lo han traducido como alma. Y el espíritu o los espíritus, como dice la escritura, tiene que ver con el ánimo o el espíritu, el ruaj, el poder de Dios. Nada más. Si siguen insistiendo como yo insistía, vayamos a la presencia del Señor. Porque a veces el celo lo tenemos incorrectamente con las cosas incorrectas que se nos enseñaron y de ahí no nos salimos, no soltamos lo que ya aprendimos. Y tenemos que empezar a aprender. El Señor nos muestra que su aprendizaje es constante. Desde que el Señor nos otorgó este grupo, porque es de Él, no es mío ni de nadie más, es de Él, hemos aprendido día a día, de día y de noche. Hemos aprendido ya casi durante un año. Aprendido y desaprendido. Y el Señor nos sigue fortaleciendo porque Él es el único bueno. Él sabe que tenemos carencias, de todas, espirituales, físicas, anímicas, mentales, emocionales. Él lo sabe. Por eso es que necesitamos su fortaleza y su ánimo constante. Porque sin Él no podríamos, hermanas. Nos ahogaríamos literalmente, como se dice, en un vaso de agua. Nos ahogaríamos. Así que cuando no entiendan algo, aunque lo hayan tenido preconcebido así durante muchos años, hermanas, y a veces les moleste porque esa carne salta ante todos los años de conocimiento que han tenido y que así se los hicieron creer, es momento de soltar. Es momento de soltar y de venir ante el Creador para que Él nos dé de su gracia que nos ha dado durante todo este tiempo, que es la gran oportunidad, hermanas, la gran oportunidad que tenemos día a día de seguir siendo instruidas, guiadas por Él. Que si no tienes algo bien entendido, dice la Escritura, ven a mí y yo te daré inteligencia por abundancia. Yo te daré abundantemente para que puedas comprender. Y efectivamente, cuando yo fui ante el Señor, como mi esposo me dijo, me sentí mal, me sentí perdida, porque ya no había quien me enseñara y quien me mostrara que era mi esposo. Él me dijo, hasta que no se te revele, hasta que no se te revele, hasta que no vayas delante del Creador y Él te revele lo que no quieres entender, porque era que no quería entenderlo. Y efectivamente, un día que estaba delante de mi Señor, le dije, Señor, no quiero llevarle la contra a mi esposo. Sé que es la cabeza que usted me ha puesto y a su vez usted es su cabeza, a la cual me tengo yo que sujetar. Yo no quiero que esta carnalidad, esta carne que aún no se somete, estos miembros que aún quiere seguir saltando, Señor, vengan ante su presencia con necedad. No quiero, Señor. No quiero ser necia. Quiero seguir recibiendo de usted lo que nos ha dado durante mucho tiempo. El alimento que usted nos ha dado nos ha ayudado a entender muchas cosas que no entendíamos, nos ha revelado otras tantas, nos ha dado el conocimiento, la capacitación, el entendimiento
de todo lo que nos ha mostrado. Señor, revéleme lo que no quiero entender. Ayúdeme a quitarme esta necedad que no me deja ver lo que mi esposo ya ve. Me tuve que meter así ante él. Obviamente, ustedes saben que cuando se mete uno profundamente en una tefilá, que es una oración, o una tajanunot, que es una súplica delante del Creador, les he dicho cuando he hablado con algunas de ustedes, si es necesario hincarse, híncate. El Señor te va a dirigir. Escuchen bien, el Señor dirige. ¿Cómo es como se tiene que tomar una postura en oración? A veces ustedes pueden estar en oración a solas con el Creador o cuando estamos juntas y pueden subir sus manos. Esas manos tienen que estar limpias delante del Creador, en su presencia, para poder elevar nuestras manos. Manos limpias, dice la Escritura. El Señor te puede llevar a que tú levantes tus manos en esa oración, sin que tú hubieras tenido en la mente el elevar tus manos. En otras ocasiones, cuando te presentas delante del Señor, el Señor te otorga el que te hinques delante de su presencia. Creo que a algunas de ustedes les puede pasar. Cuando entras en la presencia del Señor, Él te guía al arrepentimiento. Y cuando hay algo más pesado todavía que tienes que entregarle al Señor, probablemente te haga que tu nariz toque el suelo, el polvo de la tierra. El Señor dirige, hermanas. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy sensibles. Ir ante su presencia con toda reverencia, con toda reverencia. Se los dije hace mucho tiempo. Aquí en México, como este personaje de la Iglesia Católica, el que está en el Vaticano, imagínense nada más la gran blasfemia de decirle su santidad, cuando la santidad es el Señor, Dios Todopoderoso. Y a este personaje humano hay protocolos a seguir cuando alguien va al Vaticano y acercarse a él. Hay protocolos. No se puede acercar si no trae falda, si no va de una manera vestida, si no trae un velo en la cabeza, si es mujer. El hombre tiene, si van dos, o sea, hombre y mujer, tiene que llevar ciertas cosas para acercarse a él. No se le puede dar la mano a menos de que él ponga la mano y se la beses. Son tantas cosas, hermanas, para acercarse a un simple ser humano pecaminoso, pecador. ¿Por qué nosotros, cuando nos acercamos ante la santidad verdadera, que es nuestro Dios, nos acercamos como cualquier hijo de vecino al que nos acercamos? Cualquier personaje. Muchos se atrevan a decir, es Diosito, es Chuchito, es con tal irreverencia. No. Tenemos que aprender, y lo hemos dicho muchas veces, ¿qué es una oración? Es un juicio ante nosotros mismos y nos presentamos ante el Rey de Gloria. Tenemos que venir con toda reverencia ante el Señor. Es lo que Él quiere, traernos ante Él para reconciliarnos con Él. Necesitamos estar constantemente reconciliadas con Él y no alejadas de su presencia para adquirir conocimiento, inteligencia y sabiduría de su palabra. Él no la da abundantemente. Él quiere que tengamos abundancia en nuestro corazón, que es nuestra mente.
Cuando yo me acerqué ante Él, le dije, Señor, quiero entendimiento. No logro entender que usted es uno. Aunque mi esposo, aunque el profesor, aunque explica que es uno, no logro entenderlo, Señor. Porque he llevado muchos años entendiendo que es Jehová, que es Jesucristo Hijo y que es el Espíritu Santo. Muchos años, Señor, de mi vida he pasado con esta doctrina, con este aprendizaje. Hoy ya he entendido cuál es su nombre, que es sobre todo nombre, pero no logro entender, Señor, que es uno, que no hay un papá que es Jehová, que no hay un hijo, que no hay un Espíritu Santo. De hecho, hasta los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es un poder. Ellos le llaman la fuerza activa. Ellos logran entender que el Espíritu Santo es una fuerza. No lo dicen como nosotros, que es el poder de Dios, pero es la fuerza de Dios. Pero sí siguen insistiendo que Jesucristo es Hijo. Y bueno, ya hasta malamente y para ellos, sin conciencia, le hacen un simple ángel creador. No le dan la potestad como un ser creador, sino un ser creado. Y ellos tienen, híjole, no van a la presencia del Señor a que les sea manifestado lo verdadero. Por eso es que yo hoy insisto que lo que no se entiende se vaya ante la presencia de nuestro Dios para que el Señor nos dé entendimiento de lo que debemos saber. El Señor en este clamor me llevó hasta el suelo, con mi nariz pegada en el suelo, oliendo el polvo, para entender que soy polvo. Para entender que solamente de Él viene lo bueno, lo justo y lo santo, porque es santo, santo, santo. Y cuando vamos ante su presencia para que nos dé entendimiento, nos lo da abundantemente. Hermanas, lloré como ustedes no tienen una idea. Yo creo que se me acabaron las lágrimas cuando el Señor me dio un pasaje. Se me acabaron esas lágrimas, mis hermanas, de llorar ahí porque quería yo entendimiento. ¿Saben qué pasaje me dio cuando me levanté del suelo? Me dio Isaías 43, 10, 11 y 12. Se los voy a leer. Y esto es porque yo le pedí a nuestro Dios que me revelara que Dios era uno. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan Cuando yo me levanté del piso, el Señor me llevó a Juan 1:1 y me voy a ir para allá. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿quién fue el que salvó?
si lo tenemos en el entendimiento de Jehová todavía, porque todavía estamos con ese nombre, Jehová si lo toman como padre, en este caso, vino a salvar. Él vino a salvar. Él anunció en la antigüedad y él mismo vino a salvar. Necesito que me respondan. Sí, Jehová mismo, si lo tenemos como percepción de padre, él mismo vino a salvar. sí, no. Ok, O sea, exactamente. Dios mismo vino a salvar, haciendo que Jesucristo o de Joshua, pero es uno solo. Exacto. Es semejar lo que hablaba ayer usted. Ok. Ustedes piensen ahorita en una forma cristiana. Jehová, que decimos que es Padre, ¿él fue el que vino a salvar? No. ¿A quién mandó? En una forma cristiana, no. Mandó a su hijo. No. Exactamente. Exactamente. Si lo vemos así, Jehová no vino a salvar, mandó a su hijo a salvar. ¿Sí? Pero si nosotros quitamos en nuestra cabeza la idea que no hay padre y no, o sea, no existe el hijo, cuando Dios me da este pasaje de Isaías y me dice que él anunció, él dio el anuncio del quién era. Él anunció y él salvó. El Señor me estaba diciendo o nos está diciendo en ese pasaje, soy el mismo. El mismo que anuncié, vine a salvar. Isaías 43:10, dime. ¿Es la plenitud de la deidad? Así es, definitivamente. Cuando yo me levanté del suelo, que ya no tenía lágrimas para entender después de que me dio Isaías, al pararme me dio Juan. O sea, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo de lo que le llaman el Antiguo Testamento, que no es antiguo, es el testamento de los antiguos. Porque si decimos Antiguo Testamento, la gente piensa que por antiguo, que por viejo, ya no está vigente, sino está el Nuevo Testamento. Y tampoco es nuevo, porque es el mismo de antes, pero con unas mejoras que el Señor vino a exhibir. No es que eso ya no exista, está tan vigente hasta el día de hoy. Pero si nosotros cambiamos las palabras, suena distinto. No es lo mismo Antiguo Testamento que el Testamento de los antiguos, que es el mismo que hoy. Así que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es el mismo que anunció y el mismo que vino a salvar y despojarse de toda su gloria para venir a semejanza de ser humano. Y es lo que a la gente no puede entender. El judío sigue sin entender esto. Él no puede entender esto que nosotros hoy, el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, Él mismo nos ha dado como entendimiento. El origen de todas las cosas, el que es en hebreo el Reshit, el que es en griego el Logos o el Arjí, ese es Yehoshua, amadas hermanas. Juan 1:1. El principio, la expresión corpórea, amadas hermanas, este Reshit que se llama, el poderío de Dios. Este principio que es la expresión de nuestro Señor Yehoshua, que aquí le llaman el verbo, es Dios. Este en el principio es Dios.
aquí dicen, el verbo era Dios. Este origen, amadas hermanas, que este es el Reshit, este origen común de todas las cosas, le pertenece a la plenitud de la deidad que conocemos como Dios, o que la gente todavía le nombra Jehová. A lo mejor todo esto que a lo mejor yo estoy diciendo no les cae todavía a algunas de ustedes, no lo pueden comprender. Pero les digo ahí, solamente Dios sabe por qué hablamos de esto y por qué escuchamos a nuestra hermana Elisha, que de todo se detonó por su oración de ella. El Señor sabe por qué lo estamos diciendo hoy de esta manera y por qué les estoy comentando que yo no entendía que era uno. Pero Dios nos lleva a ese entendimiento, hermanas. Dios nos lleva. Imagínense que cuando todos los hermanos de la antigüedad sean despertados, el Señor los traiga a resurrección. Imaginen nada más que muchos de la antigüedad murieron sabiendo que Dios era uno. Otros los mataron por entender que Dios era uno. Y obviamente que no había imágenes, que no existía nada más que nuestro Dios Todopoderoso. A otros se fueron al exilio por desobedientes. Imagínense que nos encontremos con todos estos que sufrieron por entender que Dios era uno y que despertemos cuando ya muramos todos los demás que no han tenido ese entendimiento y despierten y digan, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, eso ya no, lo que por lo que nosotros morimos. Quiere decir que pasaron muchos años y estos entraron y no sufrieron por lo que nosotros sufrimos. Nada más imagínense qué cosa es lo que estamos viviendo. Algo inconcebible, hermanas. Que cuando todos despertemos, ellos vean que todos los demás pasaron, ahora sí que pasaron a un mundo venidero haciendo lo opuesto por lo que ellos murieron. No es incongruente. No va a poder ser así, hermanas. No va a poder ser así. Tenemos que venir ante la presencia de nuestro Dios a examinarnos. A poder entender que por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si no lo hemos logrado entender, que Él es el mismo que dijo que era y que vino a la tierra. Yo tuve que ir a la presencia del Señor para que esto me fuera revelado y el Señor me respondió. Me respondió con Isaías. Y no saben cómo lloré de alegría después. Y cuando fui con mi esposo le dije, me presenté, le dije, quiero hablar contigo. Y me dice, ¿qué pasó? Le digo, necesitamos sentarnos a estudiar nuevamente. Lo necesito. Y me dice, no, hasta que vayas a la presencia del Señor. Y le dije, ya fui. Y me responde mi esposo, ¿y qué te reveló? Él sabía, mi esposo sabía que Dios me iba a responder, porque a él le respondió. Y le enseñé el pasaje y lloramos juntos. Y dimos gracias al Señor. Porque Dios está ahí. Siempre ha estado ahí, siempre estará. Y Él necesita que nosotros no seamos necios. Es la necedad del ser humano, amadas hermanas, lo que nos mantiene así. Es esa necedad
Es no querer soltar aquello que ya no nos sirve. Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir avanzando. Adelante, mi hermana Elisha. Yo recuerdo una enseñanza del hermano Eric, que él dijo que era semejante, un ejemplo, el agua, que es compuesto por 3 elementos, que así era más o menos. No, el hermano Eric Era no. un ejemplo, ¿recuerdas? El hermano Eric no predica así. Ese es el hermano Alducin que predica el estado del agua. Oh, ok, sí, gracias. Sí. Ok. Entonces, hermanas, necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir creciendo para poder entender e ir a la presencia del Señor cuando no logramos un entendimiento. Ir a la presencia de Dios. Él es amplio en perdonar todas esas cosas que Él sabe que vamos a tener que seguir siendo capacitadas. Él entiende, mis hermanas. Él entiende nuestras limitaciones. Él entiende todo lo que todavía para nosotros en el caminar en el que vamos ejerciendo todas estas cosas, Él sabe que tenemos necesidad de Él. Y cuando vayamos a Él, Él nos dará la respuesta. Pero si no vas a su presencia, si no te presentas, si no dejas todo lo que te estorba. Recuerden, en un juicio aquí en la tierra está el juez y está el abogado, pero también está el culpable. También está la persona que se tiene que determinar si es culpable o no es culpable. Porque el juez tiene que determinar con todos los argumentos que le lleven para dar un dictamen. Ese representamos nosotros. Cuando vamos a la presencia del Señor no podemos dejar nada suelto. Tenemos que ir a entregarle todo pensamiento, toda palabra mala que salió de nuestra boca, todo lo que escuchamos incorrectamente. El Señor nos da, hermanas, el discernimiento. Y ahora que yo les estoy diciendo esto de los oídos, recuerden, hace tiempo les conté que pasábamos por una calle mi hija y yo. Y como una joven, obviamente, se estaba tocando una canción en una casa a todo volumen. Y mi hija empezó como que a bailotear ahí en la calle, ¿sí? Y yo inmediatamente le agarré la mano y la detuve. Me dice, ¡ay, mamá! Pero enojada. Y le digo, no estás escuchando. ¿Qué, mamá? No estás escuchando. Oyes, pero no escuchas. No es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es poner atención. Saben que esa canción que hace muchos años, cuando éramos del mundo, cuando no pertenecíamos al pueblo del Señor, yo la bailé. Saben que en ese momento, hermanas, pude escuchar. No estoy mintiendo. Pude escuchar. El Señor me otorgó el discernimiento de esa canción y era una canción de santería. De santería. Esas canciones de tambores que en algún momento se bailó en el mundo están hechas para atraerte a algo. Y le digo a mi hija, escucha. La paré en la calle para que siguiera escuchando esa melodía sin bailar. Nuestros sentidos se ven movidos, hermanas, por todas esas potestades que están a través de las ondas sonoras de la música. El Señor me pudo revelar que esa música es de santería. Y mi hija, como toda joven, es que eres muy exagerada, mamá. Escucha, hija, no bailes, porque al bailar estás sujeta y sometida ante esas potestades que están detrás de esa música.
escucha. Tanto le hice énfasis que no se quedó así. Investigó la canción y efectivamente es una canción de santería. Efectivamente. Así es que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, tenemos que estar conscientes, pero no solamente en su presencia, coherentes en todo tiempo. Por eso siempre insisto, que estemos alertas y atentas para escuchar. El Shema es un mandamiento que se tiene que decir de día y de noche, de día y de noche, porque Dios nos está recordando en todo momento, escucha y haz. Eso significa escuchar. No solamente oír, sino hacer la voluntad de nuestro Dios. De verdad, hermanas, no estoy loca. El Señor revela su voluntad. El Señor nos hace ver, escuchar, entender cosas que no hemos entendido ni hemos visto. Por eso es que yo escucho muchas de ustedes que traen un nombre distinto. Hay muchas de ustedes que todavía le llaman Yahweh. Yo le llamé Yahweh porque pasé por el mesianismo y me enseñaron que su nombre era Yahweh. Y Yahshua. También pasé por Jehová y Jesucristo. De hecho, cuando yo termino mi oración también digo Jesucristo. Porque sé que hay muchas de ustedes que aún así le llaman y para mí no hay problema que tenga ese nombre, Jesucristo, hasta que a ustedes les sea revelado su nombre. Yehoshua es el nombre sobre todo nombre, en el que se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra. Pero no tengo problema por entender que ustedes van caminando poco a poco y que por donde yo pasé, algunas de ustedes están pasando. Que probablemente yo ya vaya en la preparatoria o a lo mejor en la universidad. Me sigo preparando para una maestría, un doctorado, lo que Dios tenga para nosotros. Pero también sé que muchas de ustedes van en el kinder, en la primaria, en la secundaria, y como yo ya pasé por ahí, tengo la misma paciencia que Dios me otorgó en ese caminar. Así que cuando no entiendan algo, vayamos a la presencia de nuestro Dios, que Él es amplio en perdonar, en revelar y en darlos la capacitación, el consejo y todo lo que Él tiene bueno para nosotras. Él no se esconde, al contrario. Él quiere que entendamos, hermanas, que sigamos avanzando, que no nos quedemos con las doctrinas pasadas. Recuerden, Él es el vino nuevo y el vino nuevo va a reventar un odre viejo. El odre viejo es una enseñanza pasada. Y nos ha pasado que cuando hemos predicado a hermanos cristianos, al escuchar lo que ellos aún no pueden entender, revientan con el vino nuevo. Revientan. Se enojan, enfurecen, porque no logran entender lo que tantos años han aprendido y que hoy nosotras hemos desaprendido. Para seguir avanzando, hermanas, y seguir siendo renovadas en el entendimiento de nuestro Dios. Porque, como dije, muchos murieron sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo de lejos. Voy a leer rápido, hermanas, porque ya les quité tiempo. Isaías 51. Clama a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como shofar. Declara a mi pueblo siempre su transgresión y a la casa de Jacob
sus pecados. Tenemos que seguir siendo vigilantes, pero también impregnadas, anhelantes de ser esas vírgenes prudentes. Tenemos que seguir practicando todo lo que el Señor nos sigue mostrando, para entonces, amadas hermanas, recibir el gran gozo de la vida que el Señor nos muestra al examinarnos exhaustivamente. Tenemos que examinarnos. Segunda de Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estás dentro de la emuná, de la fidelidad. Examínense a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos que Yehoshua, que Jesucristo, que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Tenemos que seguirnos examinando, amadas hermanas, en todo lo que concierne al conocimiento de nuestro Dios. Tenemos que tener el amplio conocimiento de la palabra constantemente para entender que Dios quiere que sigamos avanzando. Isaías 55:6. Escucha al Señor, entre tanto se encuentra. Llamadle, entre tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse, Tshuvá, vuélvanse al Señor, que tendrá compasión, al Dios nuestro, al que será amplio en perdonar. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Recordemos, mis hermanas, el Señor no tarda. No tarda. Y mientras Él viene y le anhelamos con gran gozo, Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, para que vengamos y procedamos a hacer Teshuvá. Él es el que nos trae al arrepentimiento, para que vengamos constantemente a Él. Amado Dios y Padre Celestial, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que existe, de lo que pueden ver nuestros ojos, Señor, y de lo que aún no pueden ver. A usted venimos, Señor, con toda reverencia, con toda sujeción, Señor, y también ruego, clamor, amado Padre. Venimos ante usted, amado Padre, sabiendo que nos presentamos solamente, podemos entrar a este santo lugar, Señor, en su nombre. Porque todos los sacrificios del pasado, Señor, lo representaban. Y había perdón, Señor, para reconciliación. Así hoy, venimos ante su presencia, Señor, primeramente a dar agradecimiento por un día más. Tenemos, Señor, que agradecer la gran oportunidad que usted nos da de abrir nuestros ojos hoy, de escuchar su llamado a venir ante su presencia, Señor, de presentarnos ante usted con toda reverencia, con todo regocijo, Señor, sabiendo delante de quién estamos, pero también sabiendo quiénes somos nosotros. Que venimos ante usted con faltas, Señor, estas mismas que venimos a poner delante de usted porque estamos cargados. Y su palabra dice, Señor, vengan a mí todos aquellos que están cargados y cansados y yo los haré descansar.
Esa carga representa el pecado, Señor. Pecado tras pecado que no hemos venido a traer delante de su presencia y que estamos cansadas y cargadas de ellos. Shema Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra existencia y con todos nuestros bienes. Proclamaremos siempre, Señor, que usted es uno y uno es su nombre. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, Hashem quien es Yehoshua, nuestro Señor Jesucristo, venimos ante usted, Señor, para que nos revele todo aquello que aún no hemos entendido. Para que nos dé entendimiento a todas las hermanas, Señor, estas hermanitas que usted sigue trayendo, Señor, como estas ovejitas de su prado. Nadie podrá entrar por la puerta si no trae su nombre. Nosotros no somos ladrones y salteadores. Hemos creído que usted es el camino, la verdad y la vida misma. Y es a través de usted, Señor, que venimos a pedirle perdón porque seguimos insistiendo con doctrinas pasadas que probablemente tampoco hemos entendido aún. Pero que usted nos trae al entendimiento y a la revelación de lo que antes no podíamos entender y de lo que el enemigo no quiere que entendamos ni que aprendamos. Señor, venimos ante usted porque sabemos que usted es el único en quien tendremos respuestas. Porque sabemos que usted es el único que nos da dirección, que nos da ánimo, que nos da fortaleza, que nos alienta, que nos anima, que nos esfuerza, Señor, que nos ayuda a perseverar y a ir más allá de lo que ya habíamos aprendido, Señor. Gracias. Toda Rabá. Muchas gracias, Señor, por todo cuanto nos revela, por el entendimiento, por el vestido, por el sustento, por el mantenimiento, porque hoy no estamos en un hospital, Señor, porque no estamos postrados en una cama, porque estamos completas, Padre, porque todo nuestro ser tiene que alabarlo, porque nuestros ojos tienen que estar prestos a ver más allá de lo que queremos ver. Porque nuestros oídos tienen que no ser ligeros, Señor, sino prestar atención a lo que estamos escuchando, no oyendo, escuchando. Para que nos sea revelado, Señor, cómo actúan las huestes de maldad en los lugares celestes y en las cosas que nosotros no vemos, pero hay maldad hasta en los sonidos, Señor. Ayúdenos a tener atención, ayúdenos a estar atentas, alertas, Señor, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de lo que olemos, de lo que pensamos, aún de lo que tocamos y pisamos, Señor. Que no se nos olvide que donde pise la planta de nuestros pies, ahí está usted. Somos el Israel, somos su pueblo amado, Señor, al cual le ha dado usted las promesas venideras de un reino inconmovible, que aún no se ha revelado lo que hemos de ser, pero que vemos con anhelo, Señor, lo que seremos, porque usted lo dijo. Porque usted así lo dijo, Señor, y lo creemos. Lo creemos, Señor, porque usted no es hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Y su palabra es fiel, verdadera y eterna. Gracias le doy, Señor, porque siempre me otorga, amado Padre, el ser ese vaso en el que está su agua. Síganos limpiando, Señor, para ser vasos dignos de honra,
que lleven el peso de su magnífico y precioso nombre. Si es necesario, Señor, entrar a la casa del alfarero, que así sea, Señor. Que seamos rotas las veces que sean necesarias, porque el alfarero va a hacer un vaso digno de llevar su agua y su vino nuevo. Que seamos pasadas como esa piel, ese odre que tiene que pasar muchas veces por una salmuera que quite toda impureza, que tiene que ser azotado para quitar toda impureza, que tiene que estar puesto al sol abrasador para quitar toda impureza. Y esa piel que se convertirá en un odre, sea un odre digno, nuevo, limpio, donde ahora sí soporte el vino nuevo que se revelará a sus vidas. Toda Rabá, Señor, por esta mañana, por su gran aprendizaje, Señor, por todo cuanto usted nos da, que es un deleite diario a nuestras vidas. Síganos ayudando, Señor, a tener entendimiento correcto, Señor, de lo que usted nos va otorgando. Por mis hermanas, Señor, por este grupo, por cada una de ellas, amado Dios, que viene ante su presencia diariamente, por nuestra hermana Adelita, Señor, por nuestra hermana Marta, Nancy, Tau, Elisha, Lidiet, Isabel, Gabriela, Carmen, Alicia, María de los Ángeles, Lorgia, Mariana Escobar, Marisol, Milma, Milagros, Elsie, por todas las que no pudieron estar, Señor, pero que estarán, que solamente usted sabe lo que ellas están pasando, Señor. Si no pueden por los horarios, si no pueden por sus trabajos, si no pueden por la enfermedad, por el cansancio, solamente usted sabe. Pero su palabra, Señor, va a todo lugar. Por todas aquellas que seguirán llegando, Señor, que usted seguirá trayendo para el conocimiento de su verdad, Señor. Que sea usted siempre en nuestras vidas dirigiéndonos, exhortándonos, Señor, y poniéndonos en orden, porque su Torá es orden a nuestras vidas. Porque su evangelio, Señor, es poder en nuestras vidas. Toda Rabá, Señor, porque esa espada de doble filo diariamente penetra hasta el tuétano de nuestros huesos y discierne las intenciones de nuestros corazones, Señor. Que siga sonando nuestra boca como ese shofar, Señor, que no se callará. Que seguirá sonando, Señor, para seguir escuchando su palabra, su verdad, y seguir siendo zarandeadas como la espiga de trigo, Señor. Gracias, amado Dios. Siga guardando nuestra entrada y nuestra salida, y síganos mandando, enviando sus emisarios, Señor, para que nos guarden de todo mal. Protéjanos, Señor, de las garras del adversario. Protéjanos de nosotros mismos, de nosotras mismas, Señor. Ayúdenos, Señor, auxílienos cuando salgamos a la calle, a nuestros trabajos o donde tengamos que ir, Señor, de robo, de secuestro, de asalto a mano armada, de accidente y aún de la muerte, Señor, que no le tenemos temor, porque usted es la vida que está en nosotros, Señor. Y aunque aquí muramos, de usted somos. Si vivimos, para usted vivimos, y si morimos, para usted morimos, porque de usted somos, Señor. Gracias le damos por este día. Que su palabra esté siempre en nuestra mente, en nuestra boca y en nuestro corazón, para seguirla llevando, Señor, a donde vayamos. Seguir siendo luz, Señor, para todo aquel que esté en tinieblas. Síganos resguardando bajo su cobijo, Señor, bajo sus alas, amado Dios, y ténganos siempre en el hueco de su mano. Que no importa lo que estemos atravesando, Señor, nuestra mirada está siempre en el invisible, sabiendo, Señor, que usted es el único portador de las promesas y único Dios verdadero. En su nombre he orado. Le doy gracias por otorgarme una vez más ser partícipe, Señor, de llevar su palabra.
de decir, Señor, que usted se manifiesta y se revela cuando tenemos necesidad de saber algo, que no está ausente, Señor, que ahí está. Y le damos gracias en esta hora. He orado, Señor, por mí, por mi casa y por su pueblo Israel, y aún por el que no lo es, Señor. En su nombre, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén.